Alejandro Jones, bueno, decía, especialista en hidrocarburos, también magíster en finanzas. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Federico, ¿cómo estás? Un saludo para vos, la mesa y la audiencia, por supuesto. Qué gusto de saludarlos. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, ahí hace un poquito la presentación, ¿no? De lo que está Sí, pasando con esta guerra en Medio Oriente. A ver, me parece que es un punto central este, ¿no? El que va a pasar en estos días, porque parece que todo llega a su fin, digo, desde lo bélico, y habrá que esperar cuál será el reacomodamiento de precios, ¿no? Que Chubut mira muy de cerca. sí, bueno, si hacemos una muy breve historia, pero muy breve historia, vos fíjate que en el año 2020 el barril estaba a $42, evidentemente cuestión de pandemia. En el 2021 subió a 71. Y eso es porque obviamente por la reactivación económica, la mayor Claro. demanda de combustible que hubo. En el 2022, el precio promedio fue $101. Obviamente el problema ahí estaba la cuestión de la incertidumbre y que inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, En el 2023 ese promedio baja a $83. ¿Sí? sí. El promedio del año, te estoy diciendo, no los momentos de cierre, ¿sí? Y eso se produce porque la OPEP, ¿qué hace? Un proceso de recortes y eso influencia directamente en el crudo, porque de esos 100 que terminó en el 20, o promedio del 2022, había bajado, inclusive en el año 2023 termina en $77. En el año 2024, el promedio se mantiene cerca de los $81, cerrando el año en 74. ¿Sí? Sí. Básicamente por una cuestión de la demanda china que no terminó de despegar y por el crecimiento de la producción en Estados Unidos. En el 2025 el promedio baja a $70, cerrando el 2025 en $61. Sí. ¿Sí? Nuevamente récord de producción en Estados Unidos y aumento de cuota de la OPEP. Y en el 2026 arrancamos con este año, donde, ¿qué es lo que se produce? Varias cosas importantes. Venezuela primero, Sí. eso reasegura el crudo a Estados Unidos. Si vos querés la autodependencia, aunque la autodependencia sería comprarle a Venezuela, pero todo el crudo de producción de Venezuela va a Estados O Unidos. sea, mayor oferta Entonces, tenés ahí. listo, pero tengo seguro el mercado americano, que es lo que estaban Sí, buscando. No es que puede ir a otro lugar, ¿ok? sí. Continúa la guerra y aparece estas primeras implicancias de la cuestión con Irán. ¿Por qué en Irán? No hace falta mayor detalle, pero el estrecho de Hormuz, donde sale el petróleo, casi el 22% de la producción mundial pasa por ahí, y se destina básicamente ¿a dónde? A China. ¿Ok? Mm. Entonces ahí lo que tenemos, que el que se joroba de esto son los chinos. En el ámbito nacional, y ligándolo siempre a tu pregunta de bajarlo a cómo afectan nuestros ingresos en la provincia, Sí, aparece, ¿te acordás? La ley donde hay un acuerdo que luego termina en una ley provincial y luego se empieza a ejecutar, donde se establece una reducción de los derechos de exportación, elemento fundamental para nuestra cuenca. sí. Dos elementos son fundamentales: la baja de regalías para nuevos proyectos y los que están en áreas marginales también baja, y dos, el precio internacional para las exportaciones que quede liberado, o Cierto. sea, baja de las retenciones. Sí. Esos dos elementos son centrales, yo no te digo para reactivar la producción, pero por lo menos para frenar la caída abrupta que venía teniendo. Claro, perdón, Alejandro, esto está interesante que decís porque, claro, yo creo que después de los $80 y estos 2 meses ha Exacto. pasado eso, se volvían las retenciones tal cual estaban, pero ¿a partir de cuándo se quitaban esas retenciones sobre el sector petrolero? ¿En qué valores? Recordanos. Sí, sí, hay una escalita ahí con tres periodos, ¿no? De 0 a 65, 65 a 80 y más de 80, ¿sí? De 0 a $65 está todavía en cero retenciones. De $65 a $80, que es en realidad con una formulita, ¿sí? Mm. Aparece una progresividad, pero no se le aplica sobre el precio total del crudo,
¿sí? Suponete que el precio está a 70. Sí. 70 menos los 65, $5, y sobre esos $5 aplico el 8%. Claro, sí, el incremental, pero digo, hay un incremental. una reducción. Arriba de los 80, arriba de los 80, sí, arriba de los 80 te aplico la retención del 8% completo. Ok, perfecto. ¿Cuándo aplicó eso? En el 2026. A partir de junio de este año, eso ya aplicó. ¿Sí? Se empezó a computar. ¿Hasta cuándo? Perdón, hasta junio, ahora, aplicó. ¿Y a partir de cuándo arrancó? En marzo. Uh-huh. Sobre el 3 de marzo empezó a aplicar esa retención porque el crudo pasó a los 80. ¿Sí? Sí. Mientras que ahora teníamos una proporción solamente entre 60, dijimos recién, entre 65 y 80, había sobre el diferencial una retención que es menor. ¿Sí? O sea, esa fuerte, en pocas palabras, quiere decir que tenías un ingreso bruto para exportar, ¿sí? El 8% de lo que facturaste te lo saco cuando pasa por aduana. Sí. Eso es una retención. Uh-huh. Bien, eso con la retención de regalías, la baja de regalías, en alguna parte, en menor medida el RIGI, lo que hace es que las empresas presenten unas nuevas proyecciones de inversiones, aunque bajas todavía. Lo que pasa es que si uno mira de los últimos 20 años, la cuestión es no que incrementen, sino que deje de caer. Sí. Y eso hay que tenerlo muy en claro, Federico. Ahora, perdón, Alejandro, para ver el panorama que se puede venir. Primero, como analista del sector te pregunto, ¿no? Si bien sí. Cualquiera me diría, no tengo la bola mágica, es cierto, pero se pueden hacer proyecciones. Este valor posguerra, vamos a decirlo así, de Medio Oriente, ¿en cuánto se podría llegar a estabilizar para entender también los números que sacan acá en la provincia? Te respondo de dos lugares. ¿Qué nos conviene? Claro, bueno, eso es una gran pregunta. Que la retención la primera respuesta que te podría decir es, ¿y si está alto el barril de petróleo? Y aparentemente nos conviene eso. Pero no sé, decime vos. No sé hasta ahí, no sé hasta cuándo. A nosotros nos conviene que esté en el margen entre 65 y 80. Más tirando a 70, ese es el valor que a nosotros nos conviene. 70, $74 en esa franja, porque es donde maximizamos el ingreso. Porque de esos $74 yo te estoy sacando, ¿sí?, $1 de retenciones. Claro. Mientras si te paso los 80, ¿sí?, te saco casi $8. Claro, exacto, sí. O sea, $7. Maximizar los beneficios de impuestos y un valor relativamente alto a nivel internacional. Digo, esto es lo que apuntamos. O sea, siempre y cuando, hoy ustedes estaban comentando recién, cuando yo miré hace 15 minutos, estaba a 77, puede haber subido a 79, digamos, en esa franja que va a estar un poquitito más abajo que eso, cuando esto esté fehacientemente firmado y pase un tiempo muy breve, o sea, tiempo muy breve, digo, pasan 2-3 semanas, que cumplen el acuerdo, porque el estrecho de Hormuz no es que se libera automáticamente, hay 60 días para hacerlo. O sea, acá hay 60 días de juego. No sé si la palabra sería juego. No, hay 60 días de reacomodamiento de lo que se está firmando. ¿Qué quiere decir? En esos 60 días se debe cumplir todo esto. Uh-huh. Entonces, cuando pasen el primer mes o menos de eso, ahí me parece que vamos a tener el crudo en su lugar más bajo, inclusive más bajo que antes que comience este conflicto. Lo único que puede, en este caso, mantener un precio volátil es Ucrania y Rusia. Claro. El problema entre Ucrania y Rusia. Pero, si esto se cae. Pero digo, entonces, perdón, Alejandro, con ese reacomodamiento, sí. Entonces, ¿en qué franja te imaginas el barril? Te resumo. Desearía que esté entre 74 y 76, y yo veo un precio del crudo entre los 68 y 72. Uh-huh. 72, 74. Sí. Hoy están 77, si vos querés. Eso va a tener una baja, yo creo. Si te decís un número redondo, ponele 70. Bien.
Obviamente vos acabás de decir, nadie tiene la bola de cristal, no, claro. Pero queda un poquitito de una baja todavía cuando esto se estabilice. 70, 72, es lo que yo digo, ojalá sea 72, 74, por una cuestión de conveniencia para los ingresos de nuestra provincia y cada una de nuestras ciudades, pero y después, otra cuestión central aparte de esto, si nosotros no tenemos ese valor, vos pensás que el corte para nosotros en la cuenca del Golfo San Jorge, provincia del Chubut, no Santa Cruz, sí, es $60-65. ¿Qué es ese corte? Ese corte es económico. Ese es un trabajo que hicimos, que terminamos hace 2 meses, sí, que es el análisis de la rentabilidad en la cuenca en los últimos años. O sea, explicarle a la gente, debajo de 65 estás en un problema de rentabilidad. Sí, debajo de 60 estamos complicados. Claro. Entre 60 y 65 producimos, pero la inversión no va a ser de los montos deseados. Arriba de 65 podemos tener un mayor nivel de inversiones, que es lo que necesitamos. Un valor de 72, 74 sería nuestro augurio para que no decaiga el nivel de inversiones. Volvé que te vuelvo a decir por cuarta vez, no hablo de subir la producción, claro, para que no decaiga el nivel de inversiones. Nuestra cuenca es fácil. Solamente con inversiones puedo mantener el mismo ritmo de producción. Y te doy un solo dato. De un barril de 100, te lo pongo en metros cúbicos, de 100 metros cúbicos, de un barril de 100 unidades, 100 litros, que yo saco del pozo, que sale barro básicamente, ¿sí? Sí. Solamente el 1% es petróleo. Y hace 20 y algo años atrás eso era el 32%. Claro. Una locura. Sí, bien, listo. No, eso quiere decir que es una cuenca madura y tenemos que aplicar otras técnicas. Sí. Secundaria, que ya no estamos quedando corto con la secundaria. Y terciaria. Y básicamente lo importante va a ser polímeros, que por eso hay la promoción a polímeros y se redujo los derechos arancelarios sobre los polímeros para que bajar el costo de la producción. Bueno, Alejandro, por lo que veo y lo que nos contás, más allá que pueda haber alguna baja, lo ves con cierto optimismo. Digo, esto hasta puede llegar a maximizar los beneficios para la provincia, para la cuenca, de acuerdo a cómo se acomode, pero digo, puede ser una oportunidad incluso para la provincia. Puede ser una oportunidad si lo mantenemos en esa franja de valores que dijimos. Sí. Ojalá que así sea. ¿Sí? Y recordá que nuestro presupuesto llegó a depender el 45% de las regalías. Claro, ¿hoy cómo está eso? ¿30%? Estamos un poquito más abajo de eso. Un poquito, bueno, ¿cuánto sería? ¿25? Y vamos a tener influencia. Lo que pasa que a partir de marzo, enero y febrero fue desastroso, digo, por regalías. A partir de marzo ya tenemos ajuste incremental significativo. Básicamente, ¿por qué? Porque las empresas redujeron la inversión y redujeron la producción hasta tener los acuerdos de esta productividad hechos con baja de regalías y demás, y a partir de ahí se empezó a disparar la producción. Bien. ¿Está? Sí. Digo, eso es nuestro ideal, y con un horizonte de un 30%, 33% de nuestro presupuesto en regalías, de acá en adelante, que va a depender básicamente de la mantención de la inversión, y yo no tendría un horizonte de más allá de 5 años, estaremos contentos. Claro, estaremos. Nosotros lo explicamos acá, ¿no? Más sencillo para la gente. ¿Por qué hablamos tanto del petróleo? Bueno, por la implicancia que tiene la recaudación, ¿no? Son sueldos, son obras. Si no le podemos pagar a los docentes, a salud, a policía, a todo el mundo. De ahí viene la cosa, por lo menos en la economía y la matriz productiva es eso. Hoy es eso. Hoy es eso. Bien dijiste, Federico. Bueno, Alejandro, te agradecemos como siempre. Muchísimas gracias. No, por favor. A su disposición, un gusto saludarlos y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo grande.